confianza y fe en Dios. Notice verses 9 and 10. Fíjense versículos 9 y 10. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. Y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. And see, notice that Isaac was brought up good by his father. Fíjense que Isaac fue criado bien por su padre. Isaac had some understanding. Isaac tenía un entendimiento. He knew that an offering was about to be made. Él entendía que una ofrenda se iba a dar. And he wanted to know where the blood sacrifice had fallen. Y él quería saber dónde estaba la sangre del sacrificio. Now Abraham told him the Lord to provide. El de Abraham le dice que Dios iba a proveer. But we understand that the offering was Isaac. Entendemos nosotros que Isaac era el sacrificio. But let us look at 11 and 12. Pero fíjense versículos 11 y 12. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. See, through walking with patience, caminando en paciencia, and stand on the Lord's side, y estando parados con el Señor, this man became strong. Este hombre se hizo fuerte. See, when you do what God tells you to do, cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas, that's what proves that you are walking with patience. Eso es la prueba de que tú caminas con paciencia. Let us notice the book of James chapter 1. Vamos a anotar en Santiago capítulo 1. James chapter 1 verses 2 through 4. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. My brethren, count it all joy when you fall in the divers temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Hermanos míos, tened 3 y 4, ¿verdad? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en obra, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. See, when you are tried and overcome, cuando usted es probado, you gain patience. Y usted and because things build on other things, como usted tiene éxito y tiene paciencia y como las cosas se edifican sobre otras, over time that patience durante el tiempo make you perfect and complete. La paciencia te hace completo. And that's what the word of God says. Y perfecto es lo que dice la palabra de Dios. As you know, we live in a day and time. Como usted sabe, vivimos en tiempos. People tell you you can't be perfect. Que la gente te dice que no puede ser perfecto. You have people that'll point out. Hay gente que te enseña. We sin every day. Pecamos todos los días. Some people lie every day. Hay gente que miente todos los días. Some people do. Hay gente que sí. But everybody don't. Pero no todos. As a matter of fact, if we get the patience that we need, la verdad es que si tenemos la paciencia que necesitamos, we won't be walking around sinning every day. No vamos a andar caminando pecando todos los días. And that's because the patience makes us perfect. Y es porque la paciencia nos hace perfectos. James chapter 5 verses 10 and 11. Santiago 5, 10 y 11. James 5, 10 and 11 says, Take my brethren the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, and the Lord is very pitiful and tender mercy.
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. So far, all I have done is lay down the groundwork. Ahora todo lo que he hecho es poner el terreno. Now we're going to really look at it. Ahora de veras lo vamos a ver. But see if we be patient and hold out, Vemos que si nosotros nos detenemos y tenemos paciencia, at the end, en el fin, we'll be rewarded for all of our patience. el Señor nos va a recompensar por toda nuestra paciencia. Now y'all may go ahead and turn to the book of Job. We'll be there a long time. Ahora usted puede voltear a Job, vamos a estar en mucho tiempo. And all of y'all in here know about Job. Y todos ustedes saben de Job. Y'all done studied about Job before. Ya han estudiado Job antes. We're going to start in chapter 1, Vamos a comenzar con Job 1, verses 10 through 12. 10 al 12. Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he has on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto the same, Behold, all that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. No le ha acercado alrededor de él y a su casa, a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, no ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene. Verás si no blasfema contra ti en tu presencia, tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, que aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. The devil pointed out to the Lord, El día en el cual él llegó ante Dios. if you stop being so kind to Job, Si tú dejas de ser tan bueno con Job, he will stop serving you. él va a dejar de servirte. Now, because we know the story, all things did is told a lie. Y como sabemos la historia, reconocemos que todo lo que hizo Satanás es echar una mentira. Because look at verse number 8. Porque fíjense el versículo 8. And the Lord said unto the saints, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that fears God and escheweth evil? Y dijo Jehová a Satanás, ¿no han considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? See, this man was a perfect man. Este era un hombre perfecto. But let us look at verses 13 through 15. Vamos a ver el 13 al 17. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, The oxen were plowing, and the asses feeding beside them. And the Sapiens fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, The fire of God is fallen from heaven, and has burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, The Chaldeans made out 3 bands, and fell upon the camels, and have carried them away. Yea, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de sus hermanos al primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Cometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y los llevaron, mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Job was a rich man. Job era un hombre rico. But Satan took the man riches. Pero Satanás le quitó todas sus riquezas. Because the Lord allowed it. Porque el Señor lo permitió.
Because the Lord had faith in the man Job. Porque el Señor tenía fe en el hombre Job. The Lord knew that Job wasn't going to fall down. Él sabía, el Señor reconocía que Job no iba a caer. Because Job had the ultimate patience. Porque Job tenía el máximo paciencia. And see, a stipulation had been placed on Satan. Una estipulación se había puesto contra Satanás. You cannot touch the man. No puedes tocar el hombre. So this is what he did. Esto es lo que hizo. Verses 18 and 19. 18 y 19 versículos. While he was yet speaking, there came also another and said, Thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and not only young escaped alone to tell. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas están comiendo, bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. See, since Satan couldn't touch Job, he did some of Job's children instead. Desde que Satanás, como Satanás no podía tocar a Job, tocó a sus hijos en vez. But notice Job 1 and 22. Pero fíjense Job, el siglo 20-21. In all this Job sinned not, nor charged God foolish. 22. Versículo 22, disculpe. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. See, Job was patient. Job era paciente. And he did not sin. Y no pecó. When the devil brought all of this stuff on him, Cuando el diablo trajo todas estas cosas sobre él, Job stayed good. Job se quedó bien. And the devil came back to the Lord again. Y el diablo regresó al Señor otra vez. He pointed out skin for skin. Y le dijo a él carne por carne. A man to give all that he had. El hombre dará todo lo que tiene. But Satan hadn't learned yet. He dealing with Job. Y Job, el Satanás no había aprendido todavía que estaba tratando con Job. He dealing with a man that has the ultimate patience. Estaba tratando con un hombre que tenía la máxima paciencia. But the Lord moved his hand off of Job from oath. Pero el Señor reconocía que podía darle a Job más. You can do what you will, Saint. You just can't kill him. Dice él, puedes hacer con lo que él quiere, nomás no lo mates. Job 2, verse 7. Job 2, versículo 7. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. So now this man's body, his physical tabernacle, be messed up. Ahora este hombre, ahora está viendo que su tabernáculo está siendo tocado. See, his body didn't look like most of y'all's in here look. ¿Sí? His body didn't look like most of the people's in here. Él no se veía con mucha de la gente aquí. Because Satan messed it up. Porque Satanás lo arruinó. And when that happened, his wife turned on him. Y cuando esto pasó, aún Look su at- esposa se volteó contra él. See verse 9.